Ahí les muestro rápido, ¿sí? A ver si ustedes lo pueden ver. Este es un conector DB9. Nosotros lo vamos a estudiar acá, lo vamos a ver en RC232, en 485, todo lo demás. Este lo habrán visto, ¿sí? En las balanzas viene, profe, todavía. En las Todavía, impresoras sí, por viejas. supuesto. Por supuesto hay equipos legacy todavía que lo usan, ¿sí? Si yo les digo, por ejemplo, un conector Siemens Profibus, que ese es del cable lila, lo que Profibus, lo que lo han visto, ¿eh? Si ustedes ven un conector Profibus, ¿cuál es la sorpresa? Epa, un DB9, ¿lo ven o no? ¿Ven? Que tiene un DB9 acá. ¿Qué hace eso ahí, profe? Quedó viejito. Bueno, pero digo, y esto era un bus diferencial. Acá hay toda una ingeniería para que esto funcionara a 12 megabits. Vamos a hablar de baud rate, de tasa de transferencia de datos, ¿sí? Entonces, pero vos me decís este conector. Ahora yo te digo, PLC. Profe, Sí, señor. ya que está en esa imagen, si yo pongo, me conecto a un PLC en Sí, esa ficha de DB9, sí. ¿tengo que mover el switch para poder conectarme o no hace falta? No, ahí te lo digo bien. A ver dónde estábamos. Para, lo voy de vuelta. Para. ¿Dónde estamos? Acá. Este tipo de red, que era un bus diferencial, por eso van a tener A y B, es un bus. ¿Qué significa? Que vos se conectaban acá en las líneas A y B, ¿sí? Viste que vos tenés dos cables acá. ¿Por qué? Sí, Porque se conectaba al PLC, salía y iba al otro PLC o a la otra EP200 o al otro dispositivo de red. Y se estaban conectados en bus, que es como si fuera, el bus es como si fuera un solo troncal y todos conectados en paralelo, con las fases A y B. Pero ¿qué pasa? Por eso era tan crítico. Cuando vos tenés el último dispositivo en el bus, no lo podés dejar abierto. Porque si vos lo dejás abierto, se produce una desadaptación de impedancias. Eso ya es a nivel eléctrico. Y el driver diferencial se confunde. Entonces, como los conectores son los mismos para todo, si vos tenías en la último segmento de la red, sabías que era el último, tenías que poner el switch y se acoplaba un terminador de línea, ¿me entendés? Eh, Terminador Una propio. resistencia. 120. Una, claro, una resistencia, a ver si tengo alguna imagen, eh, algo así, ¿ves? Eh, para activar el terminador, ¿sí? Entonces cuando vos activabas el terminador, es como que se colocaba esta resistencia, que algunos era esta resistencia sola, en algunos, qué sé yo, cuando vas en Modbus Plus, por ejemplo, utilizaba un pequeño capacitorcito, ¿sí? ¿Para qué? A ver si tengo otra imagen acá. Ya después cuando nos toque esta diapo, se lo voy a mostrar, ¿no? Pero sintéticamente lo que te hacía eso era un terminador de línea, ¿sí? Que lo que te hacía era que terminaba en una impedancia adaptada el bus. Y sin eso no funcionaba porque desadaptaba la impedancia de todo el bus. Y si te afectaba la impedancia de todo el bus, te mataba todo el canal. ¿Me seguís lo que te digo? sí, profe, perfecto. Bueno, entonces para eso estaba, eso es una cuestión del medio físico, que es a ver, RS485 es el diferencial, ¿sí? Ustedes van a ver, por ejemplo, en los vehículos, vamos a hablar de lo que es bus CAN, Control Area Network, todavía CAN está parado sobre un bus diferencial, muy parecido, te voy a decir, al RS485, o sea, sí, es una tecnología que está buena, que funciona. Es más difícil de diagnosticar. Hoy Ethernet a esto lo ha superado ampliamente, ¿sí? Tal es así que si yo te muestro un PLC, un S7 1200, generación 2, por default, ¿sí? Por default no trae, decime dónde vos le ves un conector Profibus a esto. No lo tiene. Tiene acá
para el RJ45 de Profinet. A ver si podemos ver la imagen. A ver alguna que lo podamos ver. Bueno, esto fue cuando la veamos si ustedes levantan acá las tapitas, a ver si se ve acá. No viene ya por default la cabecera, digamos, el PLC. No trae, ¿ves? No trae Profibus. Sí trae Ethernet, acá ahí se ven las fotos. ¿Lo ven acá? ¿Lo ven acá esto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ¿Ves? profe. Entonces no te trae, ¿ves? Acá se ve otro. ¿Ves? Este es el generación 2, ¿no? Yo tengo el anterior. Ya después bueno, en la Facu tenemos el 7200, el anterior, el más, este sería. Esta es la versión más antigua. Esta es la versión nueva, T2. Este ya llega casi a permitirte hacer motion. ¿Sí? Porque después tienen el 1500, ¿sí? Em, que esos son CPU mucho más potentes. Después lo vamos, ¿ven? Acá está, ¿ven este cable verde que está acá? Eso es Profinet, ¿ven? Eso es Profinet. Y vos me decís, no, pero yo tengo una empresa antigua que todavía tiene una parte en bus Profibus. Y bueno, ahí lo que te da Siemens eventualmente es que vos te compres un módulo, ¿sí? Te compres un módulo que tenga Profibus para mantener un legacy con una red anterior. ¿Sí? Entonces, bueno, ya después van a ver entonces cómo hoy los controladores modernos, el que ustedes quieran, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Agua que tenemos más Schneider, qué sé yo, un M580 de Schneider también, o sea, este es un M580, ¿ven? Son puertos Ethernet, más allá de que en alguno pueda manejar un puerto serie, en todos los controladores modernos, directamente lo vas este es un PLC, un safety, lo vas a resolver directamente con conectores RJ45, capa física Ethernet. Nosotros arrancamos con eso en el curso, ¿sí? Después vemos los buses industriales, pero básicamente todos nuestros controladores los vamos a trabajar directamente en Ethernet. ¿Sí? Ahí tenemos, a ver, otra imagen. Ahí está. Esto de podríamos decir tope de gama, por decirlo de alguna manera, en Schneider. Si ustedes se van a Allen Bradley, por ejemplo, a ver, bueno, en Allen Bradley también, a ver si tenemos alguna foto aquí. ¿Sí? Bueno, por ejemplo es un Micrologic 1000. Esto es un Allen Bradley antiguo. ¿Ven? Acá ven. Este es un PLC antiguo. Compacto que todavía tiene el DB9. ¿Ven acá? Un bus diferencial. Ahí está. En cambio, si vos te vas a los modernos, ven acá tienen el puerto Ethernet. No sé si alcanzan a verlo. Se lo permito ampliar. Ya te encontrás directamente. Mira, este es el 94, ven, estos son los más antiguos. Bueno, ya después cuando veamos todo este tema les voy a mostrar imágenes frescas, porque yo me cuelgo hablando de cosas y pierdo el hilo. Entonces, tenemos entradas y salidas a nuestro actuador y esto podría ser lo que nosotros llamamos el bus de campo, ¿sí? Que es la conectividad a los sensores, a los actuadores. Acá tenemos las entradas y la salida de las señales hacia el proceso físico. Va a nuestro controlador, que acá está corriendo la aplicación, ¿sí? Entonces acá en la lógica de control tenemos el procesamiento de señales, la toma de decisión, generar órdenes, pero a su vez tenemos el SCADA, ¿sí? Que es la coordinación, ¿sí? Es en el centro de control, tengo el operador, ¿sí? Que va a conectar a varios de estos PLC, ¿sí? Y a su vez estos PLC a través de la red se van a conectar a otros actuadores que pueden ser actuadores remotos, a válvulas, ¿sí? Y acá vamos a tener la coordinación, sincronizar procesos,
intercambiar información con capas superiores de la pirámide. Hoy le es posible a un mando, no un mando medio, un mando prácticamente a nivel de gerencia, tener una analítica de datos que antes tenía que preguntársela al jefe de planta, ¿sí? Que es quien recolectaba, vamos a decir, manualmente la productividad y las horas y toda la parte, si quieren, administrativa o de productividad de la empresa. Eh, entonces, hoy eso se hace de manera automática. Entonces, ustedes tienen en tiempo real cómo está evolucionando la producción. Entonces, eh, hay una demanda eh, de mayor cantidad de información, ¿sí? Entonces, pasamos de que en los primeros sistemas los que cargábamos datos éramos los humanos que cargábamos datos de una base de datos, por ejemplo, a que hoy una gran cantidad de información, de datos, de medición, la cargan los mismos dispositivos, los mismos autómatas. Entonces el volumen de información que hoy genera una planta es muchísimo mayor que... ¿Por qué? Porque son las mismas máquinas que están registrando su funcionamiento, ¿sí? Por eso se habla de Big Data, y hay hasta una nueva carrera que es el analista de datos, ¿no? Por supuesto que acá estamos hablando a nivel industrial, ¿sí? Pero todo eso lleva, y más ahora con la implementación de la inteligencia artificial, va a haber es un gran cambio de paradigma. Si ya lo fue la industria 4.0 con todo este aluvión de información, bueno, con la IA todavía no sabemos hasta dónde puede escalar esto. ¿Qué es lo que se busca? Productividad. Básicamente eso. Vos con una red, con todas estas nuevas tecnologías, vos lo que estás ofreciendo es aumentar la productividad, ¿sí? Y bajar los costos. Básicamente es eso. Entonces, la empresa dice, no, pero me dijo que hay que cambiar, no sé, hay que hacer una instalación de fibra óptica y tal, y qué sé yo, y cambiar estos equipos por los nuevos porque no usan Fast Ethernet, que ya quedó obsoleto, usan Gigabit Ethernet, tienen puertos, qué sé yo. ¿Y en qué te redunda? En mayor productividad, ¿sí? En menor, ¿cómo es? En disminuir los fallos, básicamente. Entonces decís, no, che, pero esto es caro, ¿cómo justifico esta inversión en la empresa? No, migrar a todo Entonces empezás a ver de que la empresa que no se adecue al uso de estas nuevas tecnologías simplemente queda, a nivel de productividad, queda totalmente relegada. Entonces, bueno, acá un poco lo que le decía, ¿no? Primero se intercambiaban señales entre elementos de una misma máquina, ¿sí? Luego aparece la necesidad de comunicar máquinas y controladores entre sí, ¿sí? ¿Y de dónde viene todo esto? Bueno, al principio todavía existe, hay todavía máquinas, donde ahí nosotros tenemos, está Pedrito ahí esperando, tenemos la posibilidad en muchas empresas, tal vez del sector, no sé, me gustaría alguno que lo comente, todavía existen máquinas, yo hoy a la mañana estuve en una dosificadora de poli, todavía existen máquinas de lógica cableada con relés electromecánicos, o sea, ni siquiera con PLC, ¿sí? Cuando tenés por ejemplo, un túnel de pintura en una automotriz, ¿sí? Que podés tener 100, 200, 300 metros, está bien, no vas a viajar con un umbilical de 24 hebras por 100 metros, 200 metros. Porque va a tener daños, porque vas a tener fallos, porque va a ser mucho más el tiempo de puesta en servicio, va a ser mucho mayor. Hay un indicador que se usa mucho en la fábrica, en la planta en general, que es el MTBF, no sé si lo conocen, que es el tiempo medio entre fallas. Bueno, todo eso hace que al aumentar el número de máquinas y señales, aumenta rápidamente la cantidad y la complejidad del cableado, ¿sí? Entonces, ya desde los primeros tiempos, Siemens, por ejemplo, tenía, cuando todavía todo era propietario, una red muy antigua, era la Cinec L1, ¿sí? Por supuesto, está obsoletísima, pero, ¿y cuál era el problema? Que era una red propietaria, una red cerrada, ¿está bien? O sea, ¿qué significaba eso? Que te obligaba a vos a tener todos equipos Siemens.
porque ellos hablaban solamente el protocolo SYNEC L1, ¿sí? Y después tenías otro fabricante con su, digamos, red propietaria. Entonces, el que diseñaba el automatismo, el controlista, ustedes, eh, estaba obligado a armar todo el circo de componentes con un solo proveedor. Eso con el tiempo fue disparando estándares abiertos. Modbus, por ejemplo, que viene de los Modicon, ¿sí? De los Modicon son los Modular Controller que nacen en Estados Unidos, fueron los que crearon el primer PLC, y son los que hacen un protocolo de comunicaciones abierto súper exitoso, súper sencillo, que súper funcionó y que hoy es obsoleto, pero se sigue usando, que es Modbus, ¿sí? Modbus viene, lo crea, es de abierto, es muy sencillo, después lo vamos a estudiar, y lo genera Modicon, ¿sí? En Modular Controller. De ahí viene Modicon, estadounidense. Por supuesto, no había contraseña de seguridad, los equipos eran más lentos, ¿sí? Con menor tecnología, controladores 16 bits, es decir, había una limitación tecnológica, obviamente. Sin embargo, hasta el día de hoy, nosotros seguimos usando Modbus sobre TCP, ¿sí? Modbus TCP. ¿Sí? El primer Modbus se implementó sobre RC485. Vamos a profundizar sobre eso, ¿sí? Pero ustedes hoy, por ejemplo, instalan un COMAP, un control de transferencia de un grupo electrógeno, y soporta Modbus. ¿Por qué? Porque es abierto, ¿sí? Entonces un SCADA seguramente podés integrar tu grupo electrógeno y el gran ojo que supervisa todo, cuando hay una detención sabe que fue por un corte de energía, sabe si el grupo electrógeno se quedó sin combustible y por eso por eso falló. Entonces cuando van a analizar qué explica que la productividad de una determinada planta haya caído, ven cuáles son los factores. Che, pero nos damos cuenta de que no reponen regularmente el combustible al grupo electrógeno. Y acá en Argentina, donde en verano tenemos un montón de cortes de luz, es un factor crítico. Entonces, te permite tener un análisis de la productividad mucho mayor que si no sería imposible. Antes, ¿cómo vinculabas un elemento exógeno como un grupo electrógeno a todos los elementos de control de una planta? O una UPS, por ejemplo. Nosotros hoy tenemos muchos UPS, por ejemplo, para los dispositivos intermediarios como switches, routers y demás. Si yo acá en casa tengo dos, por ejemplo, que están soportando esto. Entonces empieza a tener mucha relevancia en las comunicaciones. Bueno, acá vemos, para los que no lo saben, a qué nos referimos con lógica cableada. Son máquinas, ¿sí? Que justamente todo su automatismo estaba implementado de manera hardwire, ¿sí? Si ustedes ven acá algunas cosas incongruentes, todos me parece que saben que esta hermosa imagen ha sido generada con inteligencia artificial y por ahí tiene algunas aberraciones. Pero lo que yo traté con esta imagen, que es bonita, es representar la idea, ¿sí? No tiene rigor de un plano, sino la idea. ¿Cuál es la idea acá? Que vos tenés entradas de medios físicos como pulsadores, sensores. Acá tenemos sensores finales de carrera, sensores de proximidad, sensores discretos. Acá no hay nada analógico, ojo. Y tenemos la implementación del automatismo a través de temporizadores y de contactores. Armamos la lógica para trabajar máquinas simples generalmente, ¿no? Por ejemplo, un control de llenado de un tanque de manera automática con unas boyas, ¿no? Acá tenemos los contactores que vendrían a representar los actuadores, los motores, ¿sí? O los solenoides, cuando yo tengo circuitos neumáticos para abrir o cerrar válvulas, o indicadores luminosos para decir en qué estado está la máquina. Esto dominaba, como lo dice acá, hasta los 60 dominaba la lógica cableada, que era difícil de diagnosticar, difícil de modificar en caso de que hiciese falta, ¿sí? Esto es lo que se conoce como lógica cableada, ¿sí? Entonces, hasta ahí teníamos lo que se denominaba el control centralizado, ¿sí? Todas las órdenes y mensajes tenían un punto focal único, había un solo controlador. Y de ahí a campo, todas las señales se llevaban desde la máquina hasta un armario central de control, ¿sí? Para sistemas pequeños, como yo les decía recién, eso funciona, ¿sí? Pero ya cuando querés escalar tu automatismo, realmente
aparece mayor cantidad de cables, mayor complejidad de instalación, mayor mantenimiento, más difícil el diagnóstico, ¿sí? Cuando una rata te come un cable, no sabes qué cosas te puede afectar, necesitas que los planos estén actualizados, es decir, que todos los tiempos de mantenimiento se van se van al infinito, ¿no? Entonces acá tenemos una imagen del control centralizado. Este, un solo PLC que va directamente a cada uno de los procesos, ¿sí? Así es el control centralizado, ¿sí? De esa época. Cuando aparecen los autómatas, los PLC, ¿sí? La cosa cambia porque todo lo que era la lógica cableada, esto yo lo digo introductorio para comunicación, ustedes en controladores lo van a volver a repasar. Todo eso que antes estaba, que era fijo, que eran conexiones hardwire entre contactos y PLC, todo eso ahora es un programa, ¿sí? Es un programa. Y justamente eso explica por qué uno de los lenguajes más usados en la actualidad, hay 5 lenguajes vamos a decir, normalizados para programar PLC, uno de ellos es el ladder. Y el ladder es prácticamente un esquema de contactos, ladder es escalera, que se asemeja mucho a la manera que se tenía de registrar el automatismo con lógica cableada, ¿sí? Tener los dos barrales de alimentación, no sé si habrán visto alguna vez un diagrama ladder, si no después se los muestro, y básicamente uno eléctricamente podía decir, si se cierra este contacto, pega la bobina de este relé, y si este relé pega este temporizador, cuando se cumple el tiempo va a pegar este otro contacto, y podías armar enclavamientos, y podías hacer toda una lógica secuencial completamente con relé. Bueno, como los electricistas los electricistas automatistas, ¿no? Estaban acostumbrados a eso. Cuando se introduce el PLC, que por debajo es un microcontrolador, hay corriendo un sistema operativo, la forma de programarlos era directamente en pantalla, introducir esos esquemas, de manera tal de que les fuese familiar al electricista entender lo que estaba pasando. Hasta el día de hoy yo, en mi trabajo actual, me es cómodo ver en tiempo real un ladder, donde me marca si una entrada está activa o no está activa, entonces me permite seguir la secuencia de condiciones para que algo suceda, ¿sí? Entonces el comportamiento del sistema pasa a estar definido principalmente por un programa, ¿sí? ¿Se puede borrar el programa? Bueno, tendrás que tener un backup, ¿sí? Una modificación de funcionamiento ya no implica necesariamente modificar físicamente el cableado. Simplemente modifico el programa, ¿sí? Se reduce el material necesario y también el tiempo de mantenimiento, ¿sí? Del control definido por cableado se pasa al control definido por programa. Esto es lo que produce los PLC, ¿sí? Antes vos tenías señales analógicas o digitales, conexiones punto a punto, gran cantidad de conductores, ¿sí? Cada señal requiere su recorrido físico. Y hoy, al tener un PLC, vos tenés un medio que puede transportar múltiples señales. Hay señales que no son tan rápidas, entonces vos podías serializar la información, ¿sí? Y poder ir por un solo par de hilos, enviar la información de múltiples sensores, a lo que a vos te llevaría un umbilical con 24 hilos, uno por cada sensor. Vos hoy directamente lo mandás como de manera serializada, pero por supuesto que eso te exige tener un controlador en el extremo para poder interpretar esa información. Ahí van a empezar a surgir los protocolos, ¿sí? Las señales entonces se van a intercambiar mediante un protocolo. Los dispositivos pueden compartir información. Entonces aparece el concepto del bus de campo, el bus de campo, ¿sí? ¿Eso qué permite? Permite empezar a hablar de control distribuido, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea ahora? Dividir esto en sistemas autónomos, ¿sí? Como yo les decía, vos podés tener un horno en sí automatizado, ¿sí? Puede ser un subsistema como tal. Pero ese horno
tiene que estar comunicado con la máquina que sigue en la línea, de manera tal de que si la máquina que sigue en la línea tiene un desperfecto, el horno deja de entregarle piezas. Profe, ¿Sí? yo trabajo en una panificadora y justamente pasa eso. Ah, mirá. Ah, mirá, qué Tenemos, bueno. tenemos la cinta de enfriado que está a la salida del horno y algunas veces se traba y Ajá, justamente si se traba se frena todo el horno entero, claro. va todo. Claro, hay conectividad porque si no sería un caos, ¿no? Evidentemente. Pero eso es lo que permite justamente coordinar toda la línea, ¿no? Que puede tener cientos de máquinas, ¿sí? Acá, ¿cuál es la idea en el control distribuido? Que cada controlador, cada subsistema tiene su propio PLC, ¿sí? Y vos lo integrás mediante un sistema de comunicaciones común, ¿sí? Pero además, hoy, más allá de la coordinación y de que toda la línea produzca sin interrupción, o de manera coordinada o que aumente la productividad, vos al tener todo en línea, vos podés saber, por ejemplo, por qué está parando una determinada máquina, por qué para tanto, no sé. Es decir, podés hacer una analítica. Ya ahora aparece el concepto de analítica, que hasta hace un tiempo, antes de lo que se conoce como la industria 4.0 y el Big Data, eh, no lo podías tener. Vos ahora tenés analítica del proceso. Entonces vos podés tener, el gerente ahora puede tener una toma de decisión mucho más precisa, ¿sí? Hasta mediados no sé, por decirte, de los 90 o de los 2000, vos tenías una red de comunicación industrial, permitía que todo funcionase en armonía, pero si vos querías hacer una analítica, tenías que ir recopilando información manualmente. Los PLC no tenían tanta capacidad de memoria, o no había SCAF, pero no eran tan potentes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso hoy fue evolucionando y hoy vos tenés mucha más información que la que había disponible antes, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un control distribuido, ¿ven? Entonces tenés varias máquinas o procesos, ¿sí? Con sus sensores, con sus actuadores, entradas y salidas, pero tenés diferentes PLC conectados entre sí a través de una red de comunicación. Hoy la vedette es Ethernet, o sea, el medio físico, la capa física, ya vamos a ver el modelo OSI, es Ethernet, ¿sí? Es Ethernet. Y acá, en buses de campo, bueno, acá sí te podés encontrar todavía un bus ASI, un bus IO-Link, ¿sí? Em, te vas a Profe, encontrar, ¿sí? pero Ethernet para IA local, para local, ¿se aguanta la velocidad? Sí, sí, Es sí, casi sí, tiempo real. sí, 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 porque vos hoy tenés, por ejemplo, Profinet IRT, ya lo vamos a ver eso, y vos podés tranquilamente hacer motion, que es sincronizar en tiempo real servos, y sí lo podés tener. Ya vamos a hablar de redes determinísticas y no determinísticas, pero hoy sí está resuelto, hoy está resuelto. Y te voy a sumar más. Eh, pensá en un sensor, pensá en un sensor. Por decirte, mira, acá tengo dibujado un caudalímetro, ¿ves? Acá lo tengo, ¿no? Bueno, yo todos los caudalímetros que tengo en planta actualmente hoy en mi trabajo, la salida que tiene el bus de campo, ¿cuál es? 420, chicos, no sé, varios lo deben conocer acá, nosotros vamos a estudiarlo. Un lazo de corriente. Está bien, muchos soportan HART, vamos a ver lo que es HART, que es digital sobre 420, pero es 420. Ahora bien, vos hoy ya tenés disponible en Endres-Hauser, si yo le pido uno de estos caudalímetros Ethernet, y me lo manda. Y puedo llegar con Ethernet hasta el sensor. Entonces, esa estructura piramidal, yo le estoy hablando un montón de cosas en la primera clase, lo voy a matar, pero después vamos a ver que esa pirámide donde vos para llegar hasta ese sensor tenías que pasar por varios intermediarios de diferentes órdenes, hasta llegar al PLC al cual está conectado en su entrada analógica este caudalímetro. Hoy, con las nuevas implementaciones de tipo Maya, esa jerarquía piramidal se quebró, no existe más. ¿Sí? Vos podés estar en el Cairo tomando un whisky porque sos gerente de la planta y te conectás desde tu laptop a este muchachito en particular.
Entonces, bueno, ya una vez Phoenix Contra, ya vamos a ver, ustedes, después vamos a ver la capa física de Ethernet, vamos a ver que Fast Ethernet requiere dos pares de conductores. Vamos a entender la parte en la clase que viene vamos a empezar a hablar de ruido, de cancelación de ruido, vamos a ver la parte física con detalle y van a entender un montón de cosas más, ¿sí? Pero van a entender también, hoy por ejemplo tenés Ethernet sobre solamente dos pares, ¿sí? Hoy tenés Ethernet sobre dos pares, ya después vamos a hablar de eso y que hoy es algo bastante... Yo, por ejemplo, en el mercado local, en las empresas locales todavía no vi implementaciones de eso. Todavía no, es muy nuevo. Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, ¿qué aporta una red industrial? Bueno, intercambio de datos, coordinación entre máquinas, programación a distancia, supervisión remota, eso es lo más importante, no se tienen que olvidar. Diagnóstico. Diagnóstico es central. Para nosotros que la mayoría estamos en mantenimiento, no sé si tanto en diseño, el diagnóstico es todo. Hoy te resuelve la vida. Hoy yo estoy de guardia y me llaman y me dice, tengo un problema en tal lugar de qué sé yo me conecto y el diagnóstico que yo puedo dar, gracias a tener implementado una red de Ethernet, es por escándalo diferente a lo que sucedía antes, que yo tenía que sacar la camioneta, ir y ver físicamente qué es lo que estaba pasando. De hecho, justamente ahora estoy haciendo una actualización tecnológica con la línea NTS de Schneider, ¿sí? ¿Cuáles son las características del sistema? Bueno, se puede hablar de modularidad, acceso rápido a la información, menor complejidad del cableado, mando simplemente un cable de red, mayor facilidad de mantenimiento. Puedo tener redundancia, eso lo usamos mucho. Hace poquito hubo un incendio y todo el sistema se mantuvo activo gracias a hacer un anillo. Vamos a ver diferentes topologías de redes, en anillo, en estrella, en bus, en malla, en mesh. ¿Sí? Mayor facilidad de mantenimiento, integración de diferentes niveles de control, ya vamos a hablar también o profundizar esto que estoy diciendo de la pirámide, ¿no? de control, ¿sí? Entonces, para poder comunicar dispositivos se requieren de protocolos. Recién hablé de Modbus, ¿sí? Modbus es un protocolo. Modbus es un protocolo, ¿sí? Es decir, es un conjunto de reglas, ¿sí? Es el lenguaje de comunicación explícito, sin ambigüedades, conocido por los interlocutores. Al principio, por una cuestión, vamos a decir, lógica, todo era cerrado. Entonces, vos estabas obligados a poner Siemens y todo Siemens para que pudiera hablar. Siemens se entendía entre sí, ¿sí? Una red muy antigua, recién les hablaba, era la red SYNEC L1. SYNEC L1, por ejemplo, los primeros PLC Siemens, acá tenemos algunas fotos. Acá tenés Bus Terminal, SYNEC L1, si están viendo esta foto, Siemens, SYNEC L1, ¿lo ven acá? Bus Terminal, ¿ven? ¿Ven? ¿Ven acá? Bueno, esto es súper antiguo. Bueno, pero ya existía, ¿sí? Es un antiguo protocolo de red de área local industrial y bus de campo desarrollado por Siemens para los PLC de la familia Simatic S5. Yo tengo uno acá, antiguo. Funcionaba a una velocidad fija de 9600 bits por segundo. Baudios, vamos a hablar de baud rate, tasa de transferencia. Utilizando una señal de bucle de corriente TTI de 20 miliamperios. Ya después vamos a ver por qué se usa corriente y no tensiones cuando veamos análisis de inducción, de ruido y todo lo demás, ¿sí? Medio físico, cable apantallado de 4 hilos o adaptadores especiales. Conexión maestro-esclavo en bus lineal punto a punto. Bueno, todos estos conceptos de redes lo vamos a ir trabajando luego, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Este protocolo solamente se entendían entre sí equipos Siemens, ¿sí? Entonces, si vos no tenías un COMAP que hablara ese protocolo, esto es un COMAP para los que no lo saben. Uy, qué lo que hice. Esto que ven acá, ¿saben lo que es esto? Este aparato es un control de transferencia automático de grupo, ¿sí? Entonces, hoy, COMAP, fíjense acá están los puertos de red RJ45, ¿no? ¿Lo ven acá? Entonces, este equipo yo lo puedo integrar, acá me dice
si tiene una falla del grupo, si cortó la luz y está utilizando EPEC o no, si tengo un panel solar. Es decir, estos equipos de transferencia, que hay un montón, ¿sí? ¿Qué van a usar? Y van a usar Modbus. ¿Por qué? Porque no es propietario, es abierto, ¿sí? Em, entonces, eso es lo que tiene que ver con los protocolos, ¿sí? Es el protocolo de comunicación, ¿sí? La normalización permite que distintos sistemas puedan intercambiar información siguiendo reglas comunes. Entonces ahí vos no tenés la dependencia de un fabricante. Vos podés armar tu esquema de automatización con fabricantes diferentes. Pero si esos fabricantes, esos equipos que vos estás usando, hablan ese protocolo, eh, como es un estándar de comunicación, se pueden hablar entre sí perfectamente, ¿sí? Em, entonces, em, ¿cuál es la necesidad entonces? Bueno, lo venimos diciendo, dos o más equipos necesitan intercambiar información mediante un medio de transmisión y siguiendo determinadas reglas, ¿sí? Em, y acá se divide entre comunicaciones convencionales y comunicaciones industriales. Y vamos a ver que empiezan a aparecer diferentes problemáticas, ¿sí? En las comunicaciones convencionales tenemos intercambio general de información que puede no ser requerido tan alta velocidad, ¿sí? No hace falta el tiempo real, ¿sí? Por eso es que Ethernet, como fue pensado y diseñado para intercambiar información entre ordenadores, que no fuese determinista, no era un problema, ¿sí? No importaba si una página te tardaba un poquito más en cargar, ¿sí? Entonces se populariza en un mundo que es el mundo de la ofimática, ¿sí? Para conectar computadoras, ¿sí? No era del palo industrial, ¿sí? Donde ahí sí necesitas determinismo. Entonces, ¿qué pasó? Entonces tenías dos mundos, tenías el mundo de las comunicaciones industriales, conexión de usuarios, equipos, aplicaciones, redes, segmentos, subredes, lo vamos a ver todo esto, y tenías diferentes medios, ¿sí? El medio cobre, que es cable, fibra óptica, o por radio, que es wireless, ¿está bien? Estos medios persisten, por supuesto, ¿no? En capa física. Y por otro lado, tenías las comunicaciones industriales, donde tenías sensores, actuadores, PLC, HMI, que es interfaz hombre-máquina, variadores, ¿sí? La comunicación forma parte del sistema de control, del lazo de control. Entonces ahí aparece la necesidad de lo determinístico, ¿sí? Yo no, actuar una válvula para abrir o cerrar el paso de gas que va a regular la temperatura de un horno, no puede detenerse porque no carga la página, ¿me entendés? Porque dice, uy, no, está lenta la página. Y entonces el actuador dice, ¿qué hago? ¿Abro más el gas o no? Y en ese tiempo se te quemó la comida, ¿me entendés? Entonces, eso es no determinístico. Entonces, aparentemente, en esa primera instancia, era inviable aplicar las comunicaciones convencionales que habían explotado, que es el Ethernet, en comunicaciones industriales. Ya después les voy a contar la historia de cómo hace que eso se meta dentro de la industria, ¿no? Vamos a las comunicaciones industriales, otras características. Medio y topología adaptados al entorno industrial. Entonces empezás a tener cables apantallados, tenés mayor presencia de ruido eléctrico, mayor problemas de interferencias. Ustedes saben que hay dos tipos de interferencias, lo habíamos hablado en señales, que son las EMI y las RFI, ¿sí? Interferencias electromagnéticas, y las RFI, que son interferencias por radiofrecuencias. Entonces, el ambiente donde tienen que coexistir los equipos en la parte industrial es mucho más adverso desde el punto de vista de la contaminación eléctrica, de la interferencia, que la ofimática, que la que yo puedo tener en una sala de racks de servidores, ¿sí? De vuelta, vos decís, pero vamos a poner un switch ofimático dentro de un tablero. Y no, y obviamente que no. A ver, ¿va a funcionar? Y sí va a funcionar, pero no es no está preparado para trabajar en un tablero. Tenés que poner un switch industrial. Acá vemos la serie Scalant de Siemens. Esto es un switch.
Pero un switch industrial que viene con Real DIN, que viene para que vos lo puedas alimentar con 24 volt, que podés alimentarlo con redundancia en 24 volt, ¿sí? Actualmente los que empiezan a usar fuentes redundantes o posibilidad de alimentarlo con dos fuentes son realmente los equipos Fortin y los equipos más sofisticados que te van a vos a dar más, ¿cómo es que le llaman? Reliability, ¿no? Confiabilidad de que no caigan en el proceso, ¿no? Acá ven los conectores donde pueden ver el dual supply, ¿no? Entonces, son dos mundos distintos. Lo mismo pasa con Profinet. Ustedes me dicen, yo para conectar Profinet, ¿puedo usar un UTP categoría 6 común y corriente que lo uso en la oficina? Y lo podés usar y va a funcionar, sí, porque está homologado para esa velocidad, esa transferencia de datos, pero la robustez de un UTP, por más bueno que sea, un Furukawa, el que vos le quieras poner, no se va a comparar con el cable que vale, no sé cuánto está actualmente el metro de cable, de un cable como este que viene apantallado, un cable Profinet, ¿sí? Que viene con un film metálico, con una malla, con estos materiales, elementos de soporte. Esto es un cable Profinet. Sí, es mucho más costoso. Y sí, obviamente que es mucho más costoso, pero no vas a comparar la robustez industrial de instalar este cable con un cable estándar de red. No sé, me imagino que ustedes, muchos han usado estos cables para hacer conexiones. Entonces, bueno, ya vamos a ir viendo todo este mundillo, empiezan a surgir estas cuestiones, ¿no? Entonces, una red convencional comparte información y recursos, conecta usuarios y sistemas, intercambia datos entre aplicaciones. En cambio, una red industrial coordena procesos físicos, intercambia variables de proceso, ejecuta acciones de control. Ejecutar acciones de control, vuelvo a insistir, requiere determinismo, ¿sí? Determinismo. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen, por ejemplo, de este lado un grupo de 20 sensores, ¿sí? Que uno puede ser una alarma, puede ser una parada de emergencia, y van por un bus de comunicaciones, y el bus de comunicaciones se pone lento, ¿sí? Y de este lado el operario apretó el hongo de emergencia y hubo un delay hasta que paró la máquina, capaz que le cortó el dedo. Entonces hay estándares de seguridad, ¿sí? En la red industrial la comunicación participa directamente del funcionamiento del proceso. Bueno, acá tenemos un resumen entonces de lo que es la red convencional y la red industrial. Nosotros vamos a empezar a estudiar la red convencional, porque después vamos a ver que esta red convencional va a empezar a inundar y va a empezar a desplazar, va a empezar a jubilar, ¿sí? A las tecnologías industriales que estaban presentes, ¿sí? Se va a adecuar al funcionamiento de la red industrial, aportando todos los beneficios y facilidad que tiene la red convencional, y se va a incrustar, por decirlo de alguna manera, embeber en la red industrial. Es por eso que ustedes van a ver de todos los modelos nuevos de controladores hasta los más avanzados, el puerto de comunicación en general es un puerto con capa física Ethernet. Ya vamos a hablar más de eso. Bueno, acá podemos comparar las características, ¿sí? En la parte convencional, intercambio como objetivo, intercambio general de información, datos, aplicaciones y sistemas, rendimiento y disponibilidad. ¿Cuáles son los entornos? Oficinas, centro de datos, sistemas informáticos. ¿Cuáles son los dispositivos? Computadoras, servidores, periféricos como switches, routers. Y la arquitectura es de redes y subredes. Eso sería el mundillo convencional, ¿sí? En cambio, el industrial, ¿cuál es el objetivo? Control, supervisión, coordinación. Acá enviamos variables de proceso, ¿sí? Órdenes y estados, actuadores, señales de sensores, ¿sí? En la parte de tiempo puede requerir comportamiento temporal predecible. Por supuesto, va a haber casos en los que son solamente de información o de reporte, entonces bueno, ahí no hace falta. ¿Cuál es el entorno? Máquinas, tableros, plantas, bandejas donde pasan cables de potencia, etcétera.
Y entre los dispositivos, los actores son los PLC, los sensores, actuadores, HMI son las pantallas, interfase hombre-máquina, variadores, etc. Y en la arquitectura va a estar compuesta por buses de campo y redes industriales. Podemos ver la famosa pirámide. ¿Sí? El tiempo de rápido a predecible. Cuando hablemos de redes determinísticas, no estamos hablando no necesariamente de que sean rápidas. ¿Sí? Una máquina, por supuesto, que controla varios ceros, sí se llama hard real time, pero en realidad cuando hablamos de determinístico significa que se respete. Si a mí me dice que un dato va a estar presente cada 1 milisegundo o 5 milisegundos, que es bastante tiempo en la industria, que lo cumpla. ¿Sí? Ethernet originalmente, que es tan famosa y que ha copado todo la escena, no es determinística, no fue diseñada de manera determinística. Entonces ese fue un gran problema para adecuar, implementarlo en la industria. ¿Sí? Los datos críticos pueden necesitar una cadencia física. El comportamiento temporal forma parte del diseño. ¿Sí? Por ejemplo, ControlNet es una red orientada al determinismo y la repetibilidad. ControlNet es una derivativa de Industrial Ethernet. O sea, vamos a ver los diferentes fabricantes cómo han ido proponiendo, digamos, soluciones y buses de campo, ¿no? En el cambio, en la comunicación convencional, ¿sí? Se valora la tasa de transferencia, el tráfico puede ser variable, y el tiempo puede depender de la carga. ¿Sí? Acá puede haber congestión y los datos no aseguran una cadencia fija. ¿Sí? El entorno industrial entonces va a cambiar las reglas. ¿Sí? Interferencias eléctricas. Cuando yo tengo interferencias eléctricas, ¿qué voy a usar? Bueno, par trenzado y apantallamiento. ¿Sí? Vamos a hablar después, la clase que viene, la parte, vamos a profundizar la capa física. Distancia entre equipos, ¿sí? Por ejemplo RC485 y otras interfaces que te permiten mayores distancias. Cableado de potencia próximo a señales, acá vamos a hablar de fibra óptica. Necesidades de aislamiento, inmunidad al ruido eléctrico, la fibra óptica. Entonces vamos a tener tecnologías adaptadas de acuerdo a la necesidad. Entonces aparecen en el entorno industrial necesidades que en la parte ofimática no la tenemos. ¿Sí? Entonces lo que venimos diciendo, desde el punto a punto, donde cada señal necesita conexión, ¿sí? Aumenta el cableado, coordinar más máquinas es complejo, a un bus de campo, donde un mismo medio puede transportar múltiples señales. ¿Sí? Entonces se empieza a hablar de mensajes, facilita el control distribuido. ¿Sí? El bus de campo. Entonces empiezan a haber diferentes, esto después lo vamos también a remarcar, enfoques. Un enfoque es el enfoque punto a punto, otro enfoque es el productor-consumidor. Ustedes van a hablar de modelo server, ¿sí? Cliente-servidor, ese es un modelo. Server, servidor-cliente, productor-consumidor. Cuando nosotros veamos en la parte inalámbrica lo que es IoT, Internet of Things, y todo lo que domina Industria 4.0, vamos a empezar a hablar de publicador y suscriptor. ¿Sí? Empiezan a haber otros modelos de jerarquías entre los dispositivos de red para intercambiar la información. ¿Sí? En el modelo punto a punto la información se envía tantas veces como destinatarios existan, puede utilizar más ancho de banda, los mensajes pueden llegar en instantes diferentes, se puede perder determinismo con muchos nodos. En cambio, en el enfoque productor-consumidor, el dato se coloca una vez en el bus y los nodos interesados acceden al mismo dato. Se reducen las transmisiones redundantes, los destinatarios pueden sincronizarse. ¿Sí? Entonces, van a empezar a ver diferentes enfoques de cómo organizar el bus. ¿Sí? Entonces, una comunicación industrial se diseña considerando el proceso, el tiempo, el medio físico, cómo están organizados los nodos,
y las necesidades de control y diagnóstico. Y yo le agregaría a esto la parte de analítica, que es lo que van a escuchar mucho ahora hablar de todo lo que es analítica de tiempo real. ¿Sí? Es como que le está sacando laburo, digamos, a la parte de más arriba de la pirámide de control. ¿Sí? Bien, bueno, preguntas hasta acá, ¿todo ok? Todo bien, profe. Bus vamos a ver más adelante, ¿no? Que es un mismo medio para distintos datos. Exactamente, sí, exactamente. Vamos a ver más adelante. Sí, sí, efectivamente. Vamos a meternos en todos los recovecos eh, de las comunicaciones. Eso quédense tranquilos. Bueno, vamos a cortar acá. ¿Sí? Vamos a cortar acá. Vamos a continuar el martes que viene con mucho más. Y les voy a ir pasando los libros que vamos a usar. Yo de hecho les voy a pasar el libro, tenemos por lo menos 2 libros importantes, se los voy a pasar completo. No está todavía la V, así que voy a ver se los subo al Drive y se los mando por el grupo de WhatsApp. Un libro en particular. Un libro en particular es... Espera que ya lo tengo acá, que es el que usamos nosotros en la cátedra. Lo tenía en la... A ver. Hola, profe, discúlpame. Sí. No, le hablaba porque, bueno, nosotros empezamos recién ahora este semestre, en segundo semestre, y no estábamos en el grupo de Telegram, nada, y nos vinimos a la Facu, somos de Embalse, y no sabíamos que era virtual. Así que le quería pedir si nos podía agregar al grupo de WhatsApp, Sí, así nosotros ya estamos al tanto y ya nos vamos pegando vuelta. sí, por supuesto. Bueno, lamento por la parte organizativa. Sí, estamos ahora en modo virtual. ¿Quieres agregarlo acá al chat tu teléfono? Si alguien me hace la gauchada, agregarte. Por ahora vamos a seguir con el grupo de señales. Dale. Por favor, pongan su número de teléfono. Ya después, en todo caso, si quieren, hacemos un grupo aparte o nos quedamos con el mismo. Generalmente el año tenemos un solo grupo y nos manejamos todo el año. Pero por favor, copia tu número de teléfono y ahí lo agregamos. Bueno, Bueno, genial, profe. Profe, este, somos dos. bueno, Somos sí, dos, los dos somos hermanos. los dos Tos y hermanos. Ángel y Tos y Hugo. Bueno, lamento que se hayan tenido que venir. Bueno, conocieron la facultad por lo menos. Ajá. Sí, sí, hemos cursado con ustedes. Sí, me acuerdo que eran de Embalse, sí, sí. Bueno, ahí está, agréguense. Ahí está. Bueno, ahí tienen el enlace. Después si quieren nos organizamos mejor, pero no hay problema con el grupo, podemos mantener el mismo. Bueno, este libro que están viendo acá nosotros lo tenemos de referencia, Comunicaciones Industriales de Valdivia. ¿Sí? Me parece que para arrancar está muy bueno. Yo ahora se los paso al Drive, coordinamos el Drive para que lo tengan de repaso de todo de lo que digo yo. Este no tiene la parte más moderna que la voy a agregar yo, digamos, y que la vamos a tener en las diapositivas. Y en la V, ahora cuando me den el acceso, vamos a crear las diferentes clases y el calendario para que les quede más organizado y no tengan que andar buscando material por cualquier lado. Así que bueno, este es un libro que a mí me gusta mucho, ¿sí? Está en español, entonces no tenés que estar renegando con el idioma y tiene gran parte de de lo que vemos y lo que discutimos, ¿sí? Acá tienen bastante info, ¿sí? Y después está el de Juste, perdón, que ese lo usamos con Gustavo, que es la parte que está más enfocado a Siemens. Pero va solamente tiene algo de Profinet, hasta Profibas y Profinet. Entonces bueno, también está como soporte.
Bueno, gente, les dejo entonces esa inquietud. Hay mucho material, mucho material. Si ustedes quieren hacer un poco de trabajo investigativo, tienen muchísimo material. Por supuesto, está el oficial de la cátedra, pero también pueden consultar. Hoy en el mundo de la información hay muchísimo y pueden leer sobre buses industriales, sobre Modbus, y ir agregando más cosas. Y de mi parte, lo que les voy a transmitir es lo que yo he vivido en la industria, adecuándolo a la materia. Bueno, gente. Una pregunta, profe. Sí, adelante. El jueves tenemos con el otro profe Así es. y no sabes si es virtual, presencial. Va a ser, yo entiendo que va a ser virtual en las primeras clases. Listo. Sí. Y vamos a hacer simulación con Packet Tracer, ya les va a comentar él, ya vamos a ver los requisitos de regularidad, como yo les decía, el programa. Y después las últimas clases son todas presenciales con los equipos. Ah, dale, adiós. Sí, sí, porque ahí sí van a tener que hacer prácticos sobre equipos reales. Profe, ¿Sí? sí, una consulta. Por el tema de la correlatividad de la materia anterior, yo ya había subido el práctico, todo, pero todavía no tengo la nota y no me puedo inscribir a la que sigue de señales. Bueno, no te das problema, yo ahí lo chequeo y lo actualizo. Te pido disculpas porque eso seguramente se envió y no lo cargaron. Pero no te das problema que no te va a impedir. Ok, muchas gracias, profe. Bueno, al pelo. Bueno, gente, gracias por conectarse. Si no tienen alguna otra pregunta, alguna duda, lo contestamos. Y si no hay pregunta, nos vemos el martes que viene. Estamos, profe, gracias. Gracias, Saludos profe. Saludos a todos, gusto de verlos. Igualmente. Gracias, profe. Excelente, Nos profe. vemos. ¿El jueves entonces es presencial o virtual final? No, conmigo nos vamos a mantener virtual hasta las últimas clases, son 15 clases con cada profe. Las últimas clases donde nos metamos de lleno en la parte industrial, donde tengan que configurar un PLC, programarlo, comunicarlo, eso sí es todo presencial. Pero toda la Genial. primera parte es virtual. Y el jueves entonces va a ser virtual. Virtual con Gustavo. Sí, sí. Perfecto. Así es. Excelente. Bueno, muchas gracias.